Bueno, vamos a considerar la escritura. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo voy a volver a leer, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El apóstol Pedro nos exhorta, hermanos, a través de este versículo, a humillarnos. Es lo que dice aquí. Cada persona, cada individuo en este mundo debe de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y de acuerdo a sus palabras, pues encontramos que Dios quiere bendecirnos, pero para ello necesitamos todos ser obedientes y humildes a su voluntad, a todos sus designios. Cuando, hermanos, a pesar de las circunstancias y de los problemas de la vida, aceptamos su dirección de una manera humilde, pues sin duda, a su debido tiempo, como dice aquí, Dios nos va a exaltar. Puede ser en esta vida, pero si no, en la venidera tenga por seguro que el Señor nos exaltará. La lección es muy sencilla, hermanos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuán importante es para lograr humillarnos? Es apreciar la grandeza, apreciar el poder de nuestro Dios. Si logramos apreciarlo, yo estoy seguro que ninguno de nosotros tendrá problemas para darle la honra y la gloria a Dios tal cual Él la demanda y cual Él se merece. Pero solamente si somos capaces de reconocer su poderosa mano, si somos capaces de reconocer la grandeza, la majestad, de nuestro Dios, lo glorioso que Él es. Si logramos apreciar la mano poderosa de Dios, no tendremos problemas para confiar en Él y para permitirle que nos dirija y que nos guíe. Apreciar su gran poder nos impulsa a obedecerle de forma incondicional. Nos impulsa a reconocer que Él merece todo nuestro servicio fiel. Pero solo, hermanos, repito, cuando apreciamos la poderosa mano de Dios. Muchas personas, ¿verdad? No logran ver esto. Muchas personas no se dan cuenta de lo grande y maravilloso que es el Señor. Él es espíritu y tal vez con estos ojos de carne no podemos verlo, pero hay tanta evidencia que demuestra la existencia, el poder y la gloria de nuestro Dios que es necio el no reconocer esa grandeza. Podemos darnos cuenta de esto, hermanos, porque Dios es el Dios de las maravillas. Él es. Y la Biblia está llena de expresiones, de alabanzas y de textos que nos confirman esto precisamente. Jeremías, por ejemplo, cuando él está orando, él dice en el capítulo 32, verso 17, él dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. Y esto es precisamente lo que está expresando aquí el profeta Jeremías, esta verdad que les estoy diciendo. La mano de Dios es poderosa y no hay nada que sea difícil para él. Él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos en los cielos, de todo lo que vemos en la tierra. Todo es obra de sus manos. Él lo hizo todo con su gran poder, con su mano extendida. El Señor, hermanos, hizo muchas maravillas desde el principio de la creación. El ser humano ha invertido millones y millones de dólares en investigación, tratando de descubrir cuál es el origen del universo, cuál es el origen de la vida, cuando esta verdad desde hace siglos ya fue revelada en la Biblia. Dios es el creador. Yo no sé qué tanto le buscan. Yo no sé qué tanto dinero gastan tratando de descubrir lo que es obvio. Dios es el autor de todas las maravillas que podemos ver a nuestro alrededor. Dios con su sola palabra lo creó todo. Dios simplemente dijo y existió.
Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios dijo que haya expansión en medio de las aguas y hubo expansión. Dios dijo, hermanos, que la tierra produzca hierba verde y la tierra produjo hierba verde. Todo lo que Dios dijo, hermanos, se cumplió exactamente tal cual ordenó. Las plantas, los árboles, las bestias del campo, las aves que vemos volar en los cielos y cantar por las mañanas, los peces del mar, el sol, la luna, las estrellas, esos hermosos paisajes que a veces podemos contemplar a nuestro alrededor con sus montañas, el ser humano mismo, todo fue creado por su sola palabra. Y cada una de estas cosas, hermanos, contiene cosas maravillosas. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La sola palabra de Dios constituyó todo el universo. Y lo que alcanzan a ver nuestros ojos, hermanos, es una mínima parte, porque hay muchas cosas que están tan lejanas que no alcanzamos a ver con nuestros ojos. Hay cosas que son tan pequeñas, tan diminutas, que no las alcanzamos a ver con nuestros ojos, pero ahí hay maravillas, cientos y cientos y miles de maravillas que solamente la mano poderosa de Dios pudo hacer posible. Y cada una de estas creaciones, hermanos, contiene un sinfín de increíbles e interminables maravillas. En nuestro propio cuerpo hay muchas de ellas que nosotros ni siquiera conocemos. Nuestro cerebro, hermanos, no hay computadora que lo iguale. Nuestros ojos, hermanos, no hay ninguna cámara que los iguale. Nuestro corazón, nuestros oídos, riñones, hígados, manos, pies, sistemas nerviosos, aún nuestra genética misma, hermanos. Cada célula, una sola célula contiene maravillas, maravillas de la creación de Dios. ¿Cómo fue esto posible? Dios, hermanos, Dios tiene el poder de hacer todo cuanto Él quiera. No hay nada que sea imposible para Él. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermanos, que justifique al ser humano para que no crea en la existencia de Dios, porque Dios existe, su deidad y su poder se puede demostrar a través de las cosas hechas desde el principio del mundo. Todo, hermanos, es evidencia. El ser humano es un ser inteligente y los seres inteligentes son capaces de reconocer la obra de un ser inteligente. Nosotros somos capaces de ver a lo mejor un edificio grandísimo y decimos, wow, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo construyó? Pues debió de haber sido una persona muy inteligente. Vemos los puentes, algunos puentes enormes, grandísimos, de varias millas, que atraviesan parte del mar y decimos, wow, qué hombre tan inteligente fue capaz de construir tal maravilla. Y vemos computadoras, hermanos, muy avanzadas y vemos herramientas, maquinarias y tanta cosa, hermanos, que el ser humano ha logrado crear. El Internet mismo, hoy en día ustedes están allá en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en diferentes países. Yo estoy aquí en Texas y estamos comunicados a la vez. ¿Quién fue capaz de crear esto? Pues una persona muy inteligente, un ser inteligente. Decimos, wow, ¿cómo Dios le dio tanta inteligencia a tal persona para haber inventado tal cosa? Hermanos, no somos capaces de considerar esas maravillas de Dios. No somos capaces de reconocer que un ser inteligente de una superior naturaleza a la nuestra fue capaz de hacer tales cosas. Debiéramos de, por supuesto que sí. La creación es evidencia de la deidad y del poder del Dios invisible. El ser humano, tal vez a lo largo de los años, en todo este tiempo que tiene el hombre desde que Dios lo creó y lo puso en la tierra, ha logrado avanzar mucho en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología. Y cada día va avanzando más esta cosa. Sin embargo,
para nada se compara con la creación de nuestro Dios. El hombre lo que hace es transformar la materia prima, transforma esos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero Dios creó todo de la nada, de la nada. Dios dijo, júntense las aguas y fórmense los mares, y así fue. Y se descubrió lo seco, y Dios, hermanos, creó las bestias, y Dios creó los peces en el mar, y Dios pobló esta tierra con sus ejércitos. Simplemente, repito, con su sola palabra. El ser humano no puede hacer esto. No puede. Solamente Dios. Pero además, el universo entero está sujeto al gobierno de la poderosa mano de Dios. Dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Si algo, hermano, nos debe de hacer ponernos de rodillas y darle alabanza a nuestro Dios, reconocer su grandeza, reconocer su poder, es precisamente la creación, todo lo que existe. Dios, hermanos, Dios creó todo y como dice aquí, tú dominas sobre todo. Excelso eres sobre todo. En tu mano está todo, el hacer grande, el dar poder. Todas las cosas, hermanos, se sujetan a la mano poderosa de Dios. Todo pertenece a Él porque Él es el creador y el único que tiene la potestad para gobernar en ello. El hombre, hermanos, no tiene esta capacidad. No tiene esa capacidad de gobernar sobre la creación de nuestro Dios. El hombre, hermanos, ha inventado un sinfín, por ejemplo, de maquinarias, de artefactos, y siempre que el hombre inventa algo, él lo hace con la capacidad, con el poder de controlarlos y de gobernarlos. El automóvil es un invento del ser humano, pero el mismo hombre es capaz de controlarlo y de gobernarlo. Una computadora, aún un avión, a un cohete espacial, el hombre es capaz de controlar lo que él ha inventado, pero no es capaz de controlar lo que el Señor ha inventado. Solamente Dios puede hacer esto. Dios, hermanos, que creó los cielos y la tierra, gobierna sobre todo. Dios, hermanos, gobierna sobre los mares. Él establece el límite y le dice de aquí no pasarás y no pasan, porque Dios lo hizo. El hombre no puede gobernar esto, pero Dios sí. El hombre, hermanos, no gobierna sobre los vientos, pero Dios es capaz de gobernar sobre ellos. Jesús mismo le decía al viento, detente, y se hacía grande bonanza, le obedecían. Y sus mismos discípulos fueron testigos de esto. Dios, hermanos, gobierna sobre las lluvias. Él las envía a la tierra para que traigan bendición a los hombres. Dios gobierna sobre los astros. Ahí están, hermanos, flotando sobre la nada. Ahí están girando a cierta velocidad alrededor del sol. Ahí están girando sobre su propio eje. ¿Con qué propósito hace Dios esto? Hermanos, dice la escritura que para que el hombre pueda distinguir entre los días, los meses y las estaciones. Dios, hermanos, puso esos astros, algunos como lumbreras, para, para alumbrar, ¿verdad? En el día y en la noche y para que se enseñoreasen. Hermanos, Dios tiene propósito para todas las cosas, los animales, las bestias del campo, todo lo creado, hermanos, todo se sujeta a la poderosa mano de Dios. Aún, hermanos, el hombre mismo, por ser su criatura, debe de estar sujeto al gobierno de Dios. Debe, ¿sí? Así como todas las cosas se sujetan a su mano poderosa, el hombre debería de hacer lo mismo exactamente.
La mano poderosa de Dios, mis hermanos, fue aquella que envió las 10 plagas a Egipto. Usted recuerda todas estas grandes maravillas. El corazón de Faraón era un corazón terco, duro, obstinado, que no reconocía el poder de Dios. El único Dios vivo, el único Dios verdadero, el Dios de los judíos. Y este rey, hermanos, se negaba a obedecer la dirección de Dios. Deja ir a mi pueblo, deja ir a celebrar fiesta en el desierto. Pero ellos decían, no, ¿quién es Jehová para que obedezca su voz? Así que tuvo que experimentar en carne propia la mano poderosa de Dios. Y Dios envió una plaga de sangre sobre Egipto y no dejó ir al pueblo. Y Dios envió ranas y envió piojos y envió moscas, hizo que se murieran todos sus ganados, envió también úlceras, envió granizo, langostas, una plaga de tinieblas, y aún así seguía endureciendo su corazón. Y finalmente Dios dispuso que murieran todos los primogénitos de cada familia de las que vivían en Egipto, incluyendo la familia del rey. Y fue hasta entonces, hermanos, que reconoció Faraón que su mano no era tan poderosa como la del Dios que creó los cielos y la tierra. Él tuvo que reconocer y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Tuvo que experimentar en carne propia su poder porque él desafió al Dios de los ejércitos. La poderosa mano de Dios, hermanos, fue la que abrió el mar rojo para que pasara Israel dirigido por Moisés como en tierra seca. Faraón, hermanos, después de haber dejado ir al pueblo, se lamentó, se arrepintió y toma su ejército y va tras ellos con toda su furia. Y el pueblo, al ver que Faraón se acercaba a ellos y que el mar estaba delante de ellos, temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Levántate y dile al pueblo que avance, y tú levanta tu vara y extiéndela sobre el mar y este se abrirá. Y así fue, hermanos. Increíblemente, el mar se abrió en dos y cruzó el pueblo. Y por un lado había como una columna y por el otro lado otra columna de agua. Y ese día, hermanos, Dios entregó a sus enemigos al pueblo de Israel. Y cuando ellos cruzaron, Faraón y su ejército van tras ellos y Dios hizo que las aguas volvieran y se cerraran y todo el ejército pereció en aquella ocasión. ¿Quién hizo esto? La poderosa mano de Dios. No conviene desafiar al Dios verdadero. La mano poderosa de Dios, hermanos. ¿Recuerdan allá en Gilgal cuando Josué y su ejército están peleando contra aquellos reyes? Y eran muchísimos más los enemigos del pueblo de Dios. Y Dios, hermanos, Dios hizo que el sol y la luna se detuvieran. ¿Quién puede hacer esto? ¿Cómo es posible que el sol se detiene y ya no avanzó más? En realidad es la tierra la que está girando, no es el sol está fijo. Pero nosotros vemos que el sol sale por un lado en la mañana y va avanzando en el transcurso del día y se mete por el lado opuesto hasta que se oculta totalmente y sale la luna. Bueno, Josué le dijo al sol que se detuviera y a la luna también. Y Dios, hermano, con su mano poderosa hizo que así fuera para que el pueblo de Israel tuviera tiempo suficiente para derrotar a sus enemigos. Y Dios envió grandes rocas desde el cielo. Y dice la escritura que las rocas mataron a más gente que lo que mató el ejército de Israel. ¿Quién puede hacer esto? Solamente el Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios al cual nosotros adoramos y servimos. La mano poderosa de Dios, hermanos, hizo que la tierra se abriera y devorara a aquellos hombres, a Corea, a Datán y a Abiram con todas sus casas. Recuerdan, hermanos, cómo había murmuración entre el pueblo, cómo se oponían al liderazgo de Moisés y al oponerse a Moisés se oponían a Dios mismo. Y Dios, hermanos, los castigó y Dios hizo que la tierra se abriera y los tragase. Hermanos, ¿quién puede hacer esto?
Solamente Dios, solamente su mano poderosa. ¿Recuerdan la historia de Balaam? Aquel profeta, hermanos, que iba con el propósito en su mente de, de maldecir al pueblo de Dios. Y un ángel se interpone delante de él. Y aquella burrita en la cual iba montada el profeta, ella ve al ángel y se detiene en su camino. Y Balaam le empieza a golpear y a golpear con su vara. Y la burra se hace hacia un lado y presiona la pierna del profeta hacia aquella cerca de piedra. Y hermanos, más la golpea el profeta. Y aquella burra abre la boca y empieza a hablar con el profeta y le dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me estás golpeando? Desde siempre me has tenido y siempre te he servido. ¿Alguna vez te he hecho yo lo mismo? Le dice la burra. Hermanos, ¿cómo es posible que un animal, una bestia de carga, pudiera hablar con una persona? Y no era simplemente repetir algo, ella estaba expresando lo que ella sentía y cuestionando al profeta por qué él estaba golpeando. Cuando el profeta logra ver el ángel, le dice el ángel, si no hubiera sido por esta burra que se detuvo en su camino, dice, tú ya estuvieras muerto, yo te hubiera matado. Hermanos, le salvó la vida a este animalito. Pero ¿cómo es posible que un animal pueda hablar con una persona? Dios abrió la boca de ese animal para que hablara con él. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Recuerdan aquella escena en que Lot estaba escapando cuando Dios envía fuego y azufre del cielo para destruir las ciudades de Gomorra y Sodoma? Hermanos, Dios por medio de los ángeles les dio un recado, no miren hacia atrás. Y la mujer de Lot, hermanos, no hizo caso a la advertencia. Y cuando iban saliendo de la ciudad, ella mira hacia atrás y Dios la convirtió en una estatua de sal. ¡Wow! ¿Quién puede convertir a una persona en estatua de sal? Solamente la poderosa mano de Dios. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego? Estos tres jóvenes judíos cautivos en Babilonia que se negaron a adorar a aquella estatua de oro que se mandó a hacer el rey Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a inclinar ante la estatua. Y Dios es capaz de librarnos. Y si no nos libra Dios, no hay problema. Aún así, nosotros no nos inclinaremos ante tu estatua, le dijeron al rey Nabucodonosor. Así que este se enoja en gran manera y manda calentar 7 veces más el horno, de tal manera que aquellos que los arrojaron dentro de él murieron. Pero dice la escritura que a estos jóvenes ni siquiera un solo cabello de sus cabezas se les quemó. Y en vez de 3 personas había 4 ahí dentro del horno. ¿Quién es capaz de hacer que unos jóvenes no perezcan, que el fuego no sea capaz de dañarlos, de afectarles ni siquiera un solo cabello? ¿Quién pudo protegerlos así? La mano poderosa de Dios. Hermanos, todas las cosas están bajo su poder. El fuego, los vientos, los mares, los animales, todo, hermanos, todo. El sol, la luna, las estrellas, todo obedece a la voz del Señor. Y si todas las cosas están sujetas al poder y al gobierno de Dios, hermanos, la pregunta interesante aquí es ¿por qué el ser humano no lo está? ¿Por qué? Lamentablemente el hombre, en vez de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, se ha ensoberbecido y no reconoce a su creador ni le da honra y gloria. Y es que a diferencia de toda la creación, el hombre es especial. El ser humano no fue creado como los animales. El ser humano no es como un caballo, no es como un perro, no es como un árbol. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y entre otras muchas cosas, el hombre tiene voluntad. El hombre tiene libre albedrío.
De tal manera que a nosotros Dios no nos obliga contra nuestra voluntad a hacer alguna cosa en particular. Dios no nos obliga. Nosotros no somos títeres de Dios, no somos robots programados. Dios simplemente apela a nuestra voluntad. Y si nosotros queremos hacer las cosas, en eso Dios tiene honra y tiene gloria. Pero si no queremos hacerlo, Dios no nos obliga. ¿Sí? Dios, hermanos, nos da libre albedrío. Dios pudiera, si Él quisiera, Él puede obligarnos. Él puede hacer que le obedezcamos. Él puede programar nuestra mente para que hagamos ciertas cosas en particular, pero Él no lo va a hacer. Él espera, hermanos, que nosotros nos sujetemos y que nos guardemos, ¿verdad? En todo lo que Él nos ha ordenado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí están delante de nosotros ambas cosas y Dios nos dice lo que debemos de escoger. Nos sugiere y nos pide para nuestro bien que escojamos la vida, pero no nos obliga. ¿Sí? Cada persona sabe. Él nos exhorta a que nos humillemos y nos sujetemos a Él y a su mano poderosa, pero cada quien sabe. Cada quien sabe si lo quiere hacer o no. Pero, ¿qué más, hermanos? Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios porque en su mano está nuestro destino eterno. ¡Wow! En esa mano tan poderosa que fue capaz de hacer todo lo que hemos mencionado hasta ahora, esa mano también tiene el destino de nuestras vidas. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, no solo por las maravillosas obras que ha hecho, sino también por aquellas cosas que la Escritura dice que hará. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, les predicó acerca de ese Dios todopoderoso al cual ellos veneraban sin ni siquiera conocer. Hechos 17, verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Dice Pablo: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios, hermanos, después de que acabó su creación, Él reposó. Y desde entonces, hermanos, nuestro Dios sostiene el universo con su gran poder. Todas las cosas viven gracias a Dios. Todos nosotros, los que respiramos, tenemos aliento y tenemos todas las cosas para poder vivir en este mundo gracias a nuestro Dios. Y dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué tenían que hacer estos hombres atenienses, igual que todos nosotros también? Bueno, dice aquí la escritura que tenían que estar conscientes que ese Dios omnipotente que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ese Dios que a todos da vida y aliento y todas las cosas, ordena arrepentirse, y particularmente porque un día juzgará al mundo con justicia. Hermanos, vivos y muertos, un día estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hayamos hecho en esta vida. Lamentablemente hay quienes afirman creer en Dios, pero
continúan pecando sin arrepentirse. Otros afirman creer en Dios, pero no están dispuestos a obedecer el evangelio para recibir perdón de pecados. Pero si de verdad creemos en Dios, si de verdad creemos en su mano poderosa, si creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, entonces deberíamos de estar persuadidos que un día vamos a ser juzgados y por lo tanto debemos prepararnos para ese gran día. Si hay, hermanos, evidencia de que hay un Dios todopoderoso, hay evidencia también de que ese mismo Dios un día nos va a juzgar con justicia. El profeta Jeremías en el capítulo 32, verso 17, dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Sí, hermanos, ese Dios maravilloso, el único Dios omnipotente, conoce todas nuestras obras y Él nos dará a cada uno, dice de aquí, según lo que hayamos hecho, de acuerdo a lo que hayamos nosotros en esta vida hecho o dejado de hacer. Él es capaz de tener misericordia de los que le obedecen, dice aquí, pero también es capaz de castigar al hombre por su maldad. En Mateo 25, verso 31, dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, esto no es fantasía, esto no es una fábula, esto es la realidad de lo que sucederá cuando Cristo venga. Todos estaremos delante de su tribunal, todos vamos a ser juzgados. Algunos estarán a su izquierda, otros estarán a su derecha, y cada uno va a recibir un destino eterno de acuerdo a lo que haya hecho estando en vida. Hermanos, de todas las cosas en este mundo, la más importante que debiera de preocuparnos es dónde pasaremos la eternidad. Nada en el mundo debiera de preocuparnos y ocuparnos más que tener un lugar en las moradas de los cielos y evitar el infierno eterno. Hermanos, la salvación no es universal. Por el simple hecho de que una persona muera, no quiere decir que ya descansa en paz, que ya Dios lo tiene en su santa gloria, de que ya está en el cielo descansando. Hermanos, no es así. El simple hecho de morir, hermanos, no nos lleva a la presencia de Dios. Necesitamos en esta vida humillarnos bajo su poderosa mano y someternos a su voluntad en todas las cosas. En las manos de Dios está el destino de nuestra alma. En las manos de Dios está el darnos un lugar en las moradas de los cielos, o en las manos de Dios está el que seamos arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, Dios puede hacer tanto lo uno como lo otro. En su mano está el destino de toda persona. ¿De qué dependerá a dónde va a ir ese hombre o esa mujer? Dependerá de su propia decisión. Nosotros le vamos a indicar a Dios a dónde queremos ser enviados. Si queremos ser arrojados al infierno de fuego o si queremos ser recibidos
en las moradas eternas de los cielos. Y es que, hermanos, todos hemos pecado y por consecuencia nuestro destino no puede ser el cielo. En Romanos 3:23 se dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí enfáticamente se refiere a la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna persona en el mundo puede salvarse a sí misma con su propio poder. Necesita esa persona humillarse bajo la poderosa mano de Dios, el cual, hermanos, en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado y por consiguiente de la condenación. En Hebreos 7, verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, hermanos, para ser salvos necesitamos acercarnos a Dios, como dice aquí, por medio de Jesucristo. Su vida fue el rescate, fue el sacrificio mediante el cual usted y yo pudimos obtener el perdón de pecados. Lo mismo debe de hacer toda persona. ¿Cómo un ser humano se puede beneficiar hoy en día de la muerte de Cristo, de su sacrificio, de su sangre preciosa? Obedeciendo el plan de salvación de Dios, oyendo el evangelio, creyendo en Cristo, arrepintiéndose de corazón de sus pecados, confesando su fe y siendo bautizado. Es en el bautismo donde es sepultado juntamente con Cristo y donde la sangre de Cristo le lava, le limpia, le purifica, le santifica de todos sus pecados. Y una vez bautizado, tiene que perseverar en la fe hasta el final. Si nosotros en algún momento tropezamos, levantarnos, arrepentirnos, rogar el perdón a nuestro Dios, confesando nuestro pecado y siguiendo adelante. Hermanos, cuando las personas de verdad creen en el poder de Dios, creen en el Dios de las maravillas, creen que Dios un día les ha de juzgar, entonces esas personas deben de creer también a su palabra y deben de obedecer este plan perfecto de salvación, porque, repito, en su mano poderosa está la salvación de cada criatura. Y si Él ha dicho que obedeciendo estos mandamientos, la persona va a ser salva de sus pecados y tendrá una esperanza viva y verdadera de heredar un lugar en las mansiones de los cielos, es porque así es, mis hermanos, porque esa es la realidad. En Mateo 28, versículo 18, Jesús da la gran comisión después de haber resucitado entre los muertos y dice así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque tengo todo el poder, porque mi mano es todopoderosa, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, el Dios Todopoderoso es el que ha ordenado esto. El bautismo, hermanos, no es cosa que a mí se me haya ocurrido. No es cosa que el hombre haya inventado. Jesucristo mismo, con sus propias palabras, Él ordena a todos sus discípulos que vayan y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, previo arrepentimiento, confesión y fe, como hemos mencionado. Hermanos y amigos, el poder de Dios puede estar de nuestro lado y es lo que queremos, ese gran poder, Dios omnipotente. Queremos que su misericordia, hermanos, nos alcance y queremos que ese poder esté de nuestro lado para salvarnos. Pero también ese gran poder también puede estar en nuestra contra para castigarnos. Tenemos, hermanos, dos opciones solamente en esta vida: desafiar la mano poderosa de Dios con nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, o tenemos la otra opción, la que nos conviene, humillarnos bajo su poderosa mano, sirviéndole fielmente todos los días de nuestra vida para que Él nos exalte a su debido tiempo.
La cuestión es, ¿qué prefiere usted? ¿Qué preferimos, hermanos y hermanas? ¿Qué nos conviene más? Yo creo que esto no es nada difícil de entender. Si de verdad apreciamos lo grande y omnipotente que es nuestro Dios, servirle debería ser un placer y un gozo, algo que disfrutemos todos los días de nuestra vida, sabiendo, hermanos, que Él nos va a exaltar de una manera, hermanos, que nuestra mente es incapaz de comprender. Dios nos va a exaltar a su debido tiempo, si somos fieles hasta el fin. Hermanos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el mensaje para cada uno de nosotros en esta tarde. Dios les bendiga. Gracias por su atención.